Seguimos con todas las informaciones aquí en Noticias 24. El gobierno impuso a Enel un nuevo objetivo a cumplir en 48 horas para continuar el proceso de reposición del servicio eléctrico. En paralelo, CGE hizo un mea culpa señalando que la infraestructura en Chile no está a la altura de lo que esperan nuestros clientes y familias y anunció que va a adelantar las compensaciones. Conversaremos de este contexto junto a Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Marco, un placer, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás, y muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a usted. Marco, primero, para comenzar la conversación a modo general, ¿cuál es la evaluación que hace como secretario ejecutivo de la Comisión sobre esta emergencia? Y vamos a ir en detalle, digamos, porque hay varios puntos que podemos tratar en esta entrevista. A ver, en primer lugar querría yo clarificar que la evaluación de la emergencia, las situaciones que han ocurrido en el último tiempo, son materia de las facultades que tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La Comisión Nacional de Energía no interviene normalmente ante este tipo de eventos ni tampoco fiscaliza. Nuestro rol es esencialmente regulatorio y fijar tarifas, definir normas técnicas. Ahora, pero dado que ha habido una crítica y también un análisis con respecto a las empresas y al sistema de distribución eléctrica, ¿han habido señales o alertas también desde, por ejemplo, la Comisión Nacional, más allá de sus facultades, podríamos decir, pero la preocupación en términos de que finalmente todo esto permea, ¿no? Sí, no, evidentemente. Y aquí también quiero ser bastante claro. La responsabilidad por la prestación del servicio durante los 4 años, por ejemplo, en que está vigente algún determinado tipo de tarifa, es íntegramente de las empresas distribuidoras. Ellas son las que deben asumir todos los costos asociados a la prestación de servicios. Sí. Ante todo tipo de eventos, tienen sus tarifas fijadas por un periodo determinado, con ciertos ingresos relativamente garantizados, y por lo tanto está en su riesgo asumir este tipo de eventualidades y prevenirla adecuadamente. Sí, Marco, aclaremos un punto, creo que es bien importante, que también se ha ido discutiendo con respecto a que se ha dicho por parte de expertos que conocen lo que tiene que ver con las tarifas eléctricas, que en las últimas adecuaciones de la tarifa eléctrica se ha contemplado también que las empresas, dentro de la tarifa que se cobra, vayan generando de alguna manera no voy a decir un fondo, pero sí dineros para eventuales futuras compensaciones. Eso es así, ha sonado con mucha fuerza en el último tiempo, en los últimos días, de hecho. No, yo diría que eso es más un eslogan que confunde dos aspectos muy diferentes. Yeah. Como le decía, la prestación de servicio es responsabilidad de la distribuidora asumir todos los costos que ello implica. Si en este caso, por ejemplo, deben incurrir en mayores costos de cuadrillas, por ejemplo, por la situación puntual, eso obviamente va a ser completamente de su cargo. Y igualmente, y quiero ser bien claro, las compensaciones que deben pagar ahora en este evento, que tuvieron que pagar en mayo y que pues, seguramente en periodos anteriores, también son íntegramente de cargo de la distribuidora. Todas salen del bolsillo, por decirlo de alguna forma, de las compañías distribuidoras, y en ningún caso esas se van a traspasar o reflejar en las tarifas que los consumidores están pagando ni van a pagar. Ya, usted descarta entonces, yo lo he escuchado, insisto, con mucha fuerza, que en términos de las tarifas de los últimos años han considerado también que las propias empresas puedan ir generando una especie de colchón para futuras compensaciones. ¿Eso lo descarta como Comisión Nacional de Energía? Sí. No, por eso quería clarificarle en qué consiste el pago de las compensaciones reales, actuales que deben hacer las empresas. Otra cosa muy distinta, y realmente muy distinta, es el proceso tarifario y cómo se definen las tarifas en un proceso tarifario altamente técnico, reglado, participativo, y que no considera los costos de estas empresas, considera los costos de una empresa teórica que se llama modelo, que es una maqueta, que no realmente necesariamente existe, pero que debe cumplir con las normas que también estén vigentes. Y en ese sentido, ese proceso técnico tiene una serie de particularidades y efectivamente en el proceso tarifario que terminó, hay una componente que fue considerada respecto de compensaciones, pero no respecto de las compensaciones reales de las empresas, sino que de una empresa eficiente teórica, que no es lo mismo. Ya, perfecto, pero se divide igualmente, hay un punto de compensaciones dentro de la tarifa para tenerlo súper claro. Para cuando se define la tarifa, cuando se calcula la tarifa,
se incluyen todos los costos en que debe incurrir esta empresa modelo. Y efectivamente hay una componente que es mínima respecto de las compensaciones que esa empresa modelo debiese pagar en las simulaciones que se hicieron respecto de en qué casos fallaba, que eran también muy bajos. O sea, ¿se incorpora eso finalmente a la boleta que le llega al cliente? De alguna manera, digamos. En la boleta está incorporada la tarifa y eso tiene muchas componentes, efectivamente. También hay una componente de eso que se consideró para definir la tarifa. Ya, perfecto. Es que es bueno también aclararlo. O sea, efectivamente se da y ahí cada empresa evidentemente tendrá que ir generando lo que tiene que ver con compensaciones, que tienen dos vías, lo que es la compensación por el servicio o el servicio no entregado y lo que tiene que ver con los efectos y el daño que tenga el servicio no entregado. Ahora, Marco, en ese punto, desde lo que es el sistema, usted no parte y es muy bueno también aclarar lo que son las facultades y el entorno en que se genera la Comisión Nacional de Energía, pero también hay una mirada bastante preocupante en términos de que por efectos que van más allá, digamos, de las mismas compañías, terminamos con más de 1 millón de clientes sin electricidad y durante muchos días. ¿Cuál es la mirada y la evaluación en términos del sistema eléctrico, el sistema de distribución eléctrico en este caso? A ver, yo le puedo hablar del punto de vista de cómo está regulado el sistema eléctrico chileno. Sí. Es que de hecho se ha apuntado a problemas de la regulación actual. Efectivamente, yo lo he escuchado y yo creo que es una discusión válida, legítima, pero me parece que no es la oportunidad ahora en esta contingencia de empezar de ya analizar si eventuales cambios a ese sistema. Pueden perfectamente haber perfeccionamiento, pero yo creo que en este momento la clave es que las empresas presten el servicio adecuado que les corresponde, que es de su responsabilidad, y entiendo que la superintendencia efectivamente está fiscalizando que eso ocurra, e incluso hay decisiones más de política de gobierno respecto de la caducidad de las concesiones. Por lo tanto, ese es el punto de fondo. El tema de una eventual reforma al esquema regulatorio es perfectamente válido, se ha analizado técnicamente en los últimos años, está aún pendiente, hay cosas que hacer, pero no es evidente tampoco cuál debe ser ese nuevo esquema. Ahora, ¿se ha ido aplazando ese nuevo esquema, la discusión de ese nuevo esquema? Yo entiendo que en una emergencia no es el minuto, pero evidentemente para que esto no vuelva a suceder, porque esto ya raya, digamos, lo ha dicho el propio gobierno, irresponsabilidad, indolencia, para que esto no vuelva a suceder, se tiene que discutir, se tiene que cambiar. A ver, pero no necesariamente para esta situación particular que estamos viviendo. La situación particular que estamos viviendo es perfectamente abordable por las compañías de acuerdo a la legislación chilena. La regulación del sector establece, como les decía, que es de su exclusiva responsabilidad la prestación del servicio una vez definidas las tarifas. Y si eso a veces le sale más caro o más barato, que de hecho han varios muchos años que hubo sequía, ni siquiera llovió, y probablemente hubo ahorro ahí en términos de costos de cuadrillas de emergencia, por ejemplo, o bien ahora le salió más caro por una situación particular, es parte de los riesgos normales y así funciona el sistema chileno y cumple con y debiese cumplir con la calidad de servicio que está normada. Por lo tanto, lo que estamos viendo es eventuales perfeccionamientos para quizás reconocer otro tipo de situaciones, resiliencia climática o cosas de ese tipo. Pero en las situaciones actuales el esquema chileno funciona. Voy a citar al gobierno. Desde el presidente de la República, el subsecretario Monsalve, se ha acuñado la siguiente frase: se han ahorrado plata las distribuidoras, las empresas eléctricas. Como regulador, la Comisión Nacional de Energía, ¿podrían estar de acuerdo con esa mirada? Porque es un tema tarifa. Sí, mire, nosotros no seguimos el detalle de cuánta plata, de cuánto dinero las empresas anualmente gastan, cuáles son sus costos. Eso lo hacemos cuando llega el proceso tarifario y hacemos una revisión estadística hacia atrás. Ahora bien, efectivamente, como le decía, como la prestación de servicios es de responsabilidad de las empresas, ellas definen internamente y libremente cómo gestionan aquello. Y eso a veces sale más caro y, como le decía, a veces puede que salga más barato. Ellas tienen la libertad. Aquí no hay obligaciones en la regulación chilena de inversión, no hay obligaciones de costo de mantención, no hay obligaciones tampoco de cuadrilla. Lo que se define es una tarifa y luego las empresas están en libertad de gestionar cómo prestan el servicio. Y en ese sentido, como les digo, puede que a veces les salga más barato objetivamente y a veces que efectivamente decidan gastar menos. Claro. Pero eso es algo que está en los resortes de las compañías.
Ahora, para entenderlo súper bien también, creo que es muy importante esta conversación para ir aclarando este tema desde lo técnico, desde lo regulatorio. Por eso agradecer estos minutos, Marco. Se ha hablado de que han faltado inversiones, lo voy a poner en general porque habría que ir empresa por empresa para ser súper en concreto. Pero se da esto, ha faltado inversiones para evitar este tipo de situaciones. Y cuando se habla de inversiones, algún sector dice, bueno, pero eso podría generar que las tarifas eléctricas suban. ¿Se puede absorber una futura eventual inversión de las empresas distribuidoras ser absorbida en la tarifa eléctrica? Muy buen punto, y aquí quiero precisar bien dos cosas. Una cosa es lo que ocurrió producto del fenómeno climático meteorológico que produjo daño en alguna parte de la infraestructura, y otra cosa es la respuesta que las empresas distribuidoras tienen que tener ante esa situación. En lo primero, efectivamente, hay más inversiones involucradas. Podrían haber inversiones más robustas, por ejemplo, de redes más robustas. Pero en lo segundo, en la respuesta, que es lo que importa, finalmente es un tema de despliegue de cuadrillas de emergencia. Claro. Y eso no son inversiones, esos son gastos. Esos son cosas en que hay bastante flexibilidad, en que las empresas pueden contratar preventivamente, incluso anticipándose un mayor número de cuadrillas, porque son todas subcontratadas, no son personal de ellos. Por lo tanto, no es que para haberle hecho frente a esta situación se haya requerido necesariamente más inversión. La respuesta a la emergencia tiene que ver con gastos de operación. Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, nuevamente gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas, Marco, que le vaya muy bien. No, muchas gracias a usted, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego.